Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes. En esta ocasión, para el curso de sexto de secundaria. Les habla la profesora Bianca Sánchez y les invito a compartir conmigo un tema muy interesante titulado El ensayo. El ensayo es un texto muy interesante, pero ustedes se preguntarán, ¿un texto? ¿Será un texto como el que estamos acostumbrados a ver en nuestras clases? ¿Un texto tal vez como los que nos hacen leer en el área de literatura? ¿O un texto como el que revisamos en el internet cuando queremos hacer una investigación? Pues si bien todos son textos, este texto es un poco distinto. Pero para poder entender mejor lo que son los textos, vamos a revisar un poquito los diferentes tipos de texto que existen. Un texto es una secuencia de palabras escritas que construyen globalmente un sentido. Pueden tener distintas extensiones, pero siempre recurren a más de una oración, tratando todas un tema determinado. Estos se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios. Uno de ellos es dependiendo de la forma del mensaje. Por ejemplo, la narración es aquella donde se cuentan hechos que se suceden en el tiempo. Por ejemplo, un cuento o una leyenda. En la descripción se muestran las características de seres, objetos, entidades o fenómenos. Como ejemplo tenemos el siguiente texto donde se describe cómo es una biblioteca. El diálogo es aquel intercambio de información entre dos o más interlocutores, es decir, aquellos que participan en el proceso de comunicación. Un ejemplo sería el siguiente fragmento del Principito, donde se muestra una conversación entre el zorro y el protagonista. En la exposición se desarrolla o explica un tema determinado. Tenemos como ejemplo el siguiente texto que nos habla sobre cómo podemos evitar el COVID-19. Y la argumentación, donde se defienden razonadamente las opiniones propias y se emiten juicios críticos sobre las ideas ajenas. Esto quiere decir que fundamentas tus ideas con base a hechos verificables. Un ejemplo podría ser el siguiente texto donde nos damos cuenta que entre paréntesis vienen las referencias que indican de dónde fue sacada la información. Esto le da veracidad al texto y hace que se fundamenten sus argumentos. La siguiente pregunta es, ¿será difícil elaborar un texto? Pues quiero contarte que no. Los textos están en nuestro diario vivir. Incluso al momento de hablar nosotros ya estamos elaborando textos, pero esta vez de forma oral. Lo importante va a ser cómo lo vamos a plasmar en un escrito, un texto escrito. ¿Habrá alguna dificultad? Pues vamos a revisar esto. Y te voy a pedir que me acompañes a ver los pasos, las características y todo aquello que implica la teoría para poder plasmar esas ideas que tú tienes en un texto. Juan es un adolescente común que llega tarde a casa y para evitar un castigo inventa una historia que justifique su retraso, echando la culpa a la maestra. La madre duda de la excusa y vuelve a preguntar razones, ya que no es la primera vez que Juan pone esa excusa. Con el miedo de ser descubierto en su mentira, Juan argumenta que la profesora es muy estricta y como él es muy inquieto, le da más tareas. Pero esta vez la madre no cae en la mentira, porque ya preguntó a la maestra la veracidad de la historia y está dispuesta a castigarlo. Juan, en su último intento de evitar el castigo, argumenta que su hermano igual llegó tarde y la madre no lo castigó, sin importar echar de cabeza a su hermano. Y el resultado final, ambos están castigados. Si te ha pasado algo similar, no puedes negar que tienes la capacidad de idear argumentos para defender tus ideas. Solamente te falta escribirlos en un texto. Por eso, hoy aprenderemos cómo hacerlo. Entonces, veamos, ¿qué es un texto argumentativo? Es aquel en el que expresas tu opinión sobre un determinado tema
y en el que además das las razones por las cuales defiendes una posición. La finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, utilizando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Y así, este tipo de texto posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Como forma de poner en práctica este tipo de texto, vamos a hablar del ensayo, que es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas. Es decir, que por medio del ensayo se espera que reflexionemos, defendamos nuestra posición y expliquemos un tema. Es necesario recordar que en el desarrollo de nuestro tema es importante citar a las personas expertas en el tema. Por ejemplo, si hablamos del cine, citemos a Robert De Niro. Se acostumbra a dividir el ensayo en 3 partes. El primero sería la introducción, donde se formula la tesis. Lo siguiente es el desarrollo, el espacio donde van los argumentos, contraargumentos y las citas. Finalmente, la conclusión. Ahora, ¿qué es una tesis? Es la postura que vas a tomar frente al tema, es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a algo. Por ejemplo, si tu tema son los videojuegos, tu tesis puede ser en favor o en contra, como decir que exceder un determinado tiempo en videojuegos es dañino para la salud. Entonces, la recomendación al desarrollar un ensayo es emplear el siguiente orden. Primero, presentar la introducción y la tesis, continuar con los argumentos y finalizar con la conclusión. La introducción va a ser una breve exposición de los antecedentes de nuestro tema. Además, acá vamos a postular nuestra tesis. Después viene el desarrollo, donde vamos a plantear los argumentos, es decir, los razonamientos que vamos a plantear para convencer sobre nuestra tesis. Podemos utilizar también los contraargumentos y tomar una postura frente a las ideas contrarias de nuestra tesis. Finalmente, una conclusión, donde vamos a recapitular brevemente todo lo que hemos expuesto en el desarrollo del ensayo. Los pasos para la redacción de un ensayo son: primero, seleccionar un tema a partir de la generación de una idea. Luego, buscar información con el fin de organizar todas las ideas. Luego, debemos organizar esta información dándole la estructura que ya hemos hablado. Y finalmente, pasar a la redacción. Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido. En tu cartilla podrás encontrar un texto titulado Costumbre de la isla de Cea, del autor Miguel de Montaigne. Vas a leerlo y analizarlo de la siguiente manera. Primero, subrayas lo más relevante del texto. Luego anotas qué referencias hace sobre el tema. Y por último, identificarás su estructura siguiendo todo lo aprendido. Muchas gracias por tu atención, te deseo éxitos en la puesta en práctica de tu tarea y cualquier duda puedes consultarla con tu profesor. Bien, ahora que has comprendido lo fácil que es elaborar un texto y que está en tus manos poder llevar adelante aquello, vamos a reflexionar un poquito lo que hemos aprendido el día de hoy. Primero, que es muy fácil elaborar un texto. Y un ensayo, sobre todo, al ser un escrito donde puedes tú contar libremente cualquier idea, desde algo tan simple como una comida, un helado o algo así, o algo tan grande como hablar de problemas sociales que pueden aparecer en tu contexto. Es así de simple. Pero sí te recomiendo que ese talento que tú tienes para argumentar, crear, imaginar ciertas historias, argumentar, dar tus ideas y criticarlas, utilices para cosas positivas. Te invito a que nos acompañes en la siguiente clase y sigas con nosotros en el área de comunicación y lenguajes. Hasta pronto. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.